expresarse sana y eficazmente trae buenos resultados. Segunda de Crónicas, capítulo 10, versículo 7 nos dice: Y ellos le contestaron, diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradara, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Es una clara realidad el efecto increíble que se produce cuando sabemos dirigirnos o expresarnos con cada persona y grupos con las que nos codeamos, ya que, sin dudas, podríamos caer en desgracia en todos los sentidos, posiblemente agregándoles y ganándose toda su confianza. Pero, en la gran mayoría de las veces, las personas no saben eficazmente cómo expresarse, ni cuentan con la sabiduría necesaria para manejarse ante una situación, que casi siempre, en su mayoría, requieren de tener tacto o discernimiento para detallar lo que sucede a su alrededor y tomar buenas decisiones. Si detallamos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en el capítulo 10 de Segunda de Crónicas, vemos que al rey Roboam se le presentó un escenario donde él debía tomar una decisión entre seguir con un castigo que había dejado a su padre, a un pueblo, o perdonarlos y que todos estos le sirvieran para siempre en su reino. Este rey no habló las palabras correctas, lo que provocó que el pueblo se levantara contra él, ocasionando una pronta huida. Es por eso que resulta muy importante pensar bien cada palabra que podamos expresar por nuestros labios, porque dependiendo el panorama, podríamos enfrentar consecuencias buenas o malas. Unas palabras sutiles podrían cambiar un panorama completo. Proverbios, capítulo 15, versículo 1 nos dice: La blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. Vale la pena considerar que cada uno de nosotros contamos con diferentes caracteres. Somos de temperamento fuerte, con poca paciencia. Otros somos más pacientes y tardamos en expresarnos. Otros somos de carácter neutral. Pero a decir verdad, todo pasa por situaciones inesperadas. A veces nos ha tocado enfrentar conflictos personales, salir y dar la cara por nuestros hijos, por nuestra esposa, por un hermano, madre, padre y algún otro ser querido, también hasta por un buen amigo. Pero para estos tiempos ya es común que para poder solventar cualquier clase de conflictos se trate de ver quién es más fuerte. Son las costumbres que se han adoptado las personas en el mundo, pero la Escritura nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. Quiere decir que no necesariamente tiene que haber un choque de fuerza para poder solventar un problema, sino que, más bien, nos muestra que existe otra manera de poder conseguir solución por medio de las palabras, trayendo las dos partes a concientizar, evitando un desenlace más grave. Debemos aprender a esperar el momento indicado para hablar. Proverbios, capítulo 15, versículo 23 nos dice: ¡Qué alegría saber qué responder! ¡Cuán buena es la palabra oportuna! El libro de Proverbios es considerado la clave de vital importancia en lo que tiene que ver con el crecimiento personal de cada
uno de nosotros enfrente en referente a tomar decisiones, ya que nos ilustra un amplio panorama de lo que normalmente podemos enfrentar en la vida. La sabiduría, la inteligencia y sobre todo la prudencia son palabras claves que vamos a conseguir casi siempre durante la lectura de este libro. Una de las tantas cosas enriquecedoras que podemos detallar es que nos enseña a esperar el momento indicado para poder tomar una decisión correcta o dar una respuesta correcta. Esto nos ayuda a crecer de manera increíble en nuestras vidas, ya sea donde vivimos, donde trabajamos o donde estudiemos. Esto es algo que solamente puede hacerlo Dios en nosotros, porque solo Él conoce lo tan peligroso que podría llegar a ser la lengua en el ser humano y las consecuencias que podría llegar a tener no poder dominarla. Es por eso que en las Escrituras el Señor nos enseña con mucho sobre el ser personas sabias y prudentes, que piensan antes de hablar o decir algo. Es bueno pedir a Dios ser personas prudentes. Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Cuando aprendemos a desarrollar esta palabra en nuestras vidas, ya sabemos que solamente Dios es el que la da. Donde quiera que sea que estemos, vamos a ser tomados en cuenta, porque las personas saben que van a lograr encontrar en nosotros una posible solución a lo que enfrentan en ese momento. Nos tomarán como personas sabias a la hora de dar una respuesta final. Aunque en muchas ocasiones cueste lograr alcanzar ser personas prudentes, es algo por lo que deberíamos luchar todos los días, porque no solamente me ayudará para manejarse en la calle, sino también para saber cómo poder guiar a nuestro círculo familiar. No deberíamos en ningún momento caer en palabras infructuosas, porque no provienen de Dios y que para nada traen beneficios. Debemos buscar siempre la manera de inspirar y llevar a la reflexión con lo que hablamos. La lengua apacible es el árbol de vida. Eso dice la Biblia en Proverbios 15:4. Lo importante de pensar lo que hablamos o lo que decimos. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 7 leemos: dice: un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Absolutamente todo en este planeta tiene su tiempo. Entonces, no debemos ser personas con un comportamiento impulsivo o que no controlan sus emociones para hablar, porque a veces el hablar es demasiado y puede resultar o puede ser peligroso. Esto nos dice que no necesariamente siempre tenemos que hablar. En Proverbios capítulo 10 versículo 19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Como también en momentos no decir será lo más prudente que podamos hacer. Job dice lo siguiente: si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Todo va a depender de los diferentes momentos en que nos toque enfrentar. Dios nos colocará el sentir en nuestros corazones sobre qué acción tomar, si hablar o callar en un momento. Porque claro está que para poder hablar eficazmente, teniendo cuidado con lo que decimos,
Dios va a tener todo que ver en ese desarrollo. Es por eso necesario tener una relación con Él de mucha oración y lectura de su palabra, porque en estas dos acciones encontraremos la sabiduría con un buen resultado. Padecemos por causa de la obediencia y la justicia. Hechos, capítulo 20, versículo 19 nos dice: He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. En los caminos de Dios siempre existirán las pruebas y tribulaciones. Es muy común padecerlas a causa del Evangelio, a causa de obedecer y seguir el llamado de Dios. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos relatos de los diferentes hombres y mujeres que enfrentaron persecución y angustia por atender el llamado divino. Pero en todas vemos cómo Dios los acompaña y los respalda durante todo ese proceso, y al final les da la victoria y son fortalecidos en su fe. Aún así, esto no es nada de lo que debamos alarmarnos. Jesús también atravesó diversas pruebas. Hebreos capítulo 12 versículos 3 nos dice: Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Se enfrentó a mucha oposición, pero perseveró y cumplió a su propósito de salvación para con nosotros. Estas circunstancias no deben hacernos perder el ánimo. Debemos continuar con nuestra labor. Dios está con nosotros en medio de todo lo que aprueba y todo lo que pueda aproximarse a nuestras vidas. Nos dejó su Espíritu Santo como consolador y guía para no desmayar, y prometió estar todos los días hasta su venida con nosotros.